Buenos días, bienvenidos al CEGAC. Muchas gracias por acompañarnos hoy. En esta ocasión están conmigo en este escenario Iñaki Martínez Antelo, uno de los comisarios de la exposición El Museo como Escenario o Museo como Escenario, junto a Mónica Maneiro y a David Barro, que conforman la cooperativa Performa y que de alguna forma han sido los interlocutores con el museo para ir creando este proyecto. También está Marta Pazos, fue fundadora y directora de Boadora. Actualmente trabaja de una manera más libre, más personal, directora de teatro, diseñadora de montajes, directora de escena, bueno, una persona esencial en lo que podemos llamar la escena teatral y artística gallega. Y también nos acompaña Rosana Antolí, artista plástica, vinculada a la performance, también a la instalación, vive en Londres desde hace ya algunos años y ambas han participado en este proyecto de alguna manera muy experimental. Me gustaría hacer un breve acercamiento a por qué este proyecto del museo como escenario y responde de alguna forma a una serie de inquietudes que en el fondo han atravesado todo el siglo XX y estos últimos años del XXI como una necesidad de disolver el escenario, una imperiosa necesidad de que no haya distancia entre espectáculo y público, que el público forme parte de alguna manera de la escena, del ámbito donde se desarrolla la acción y el espectáculo. Y en cierta manera, durante todos estos años, estas décadas, siempre he sentido la voluntad y la necesidad de la gente de teatro y también de música de salir del teatro. Había como un deseo de alejarse de lo que era la estructura básica de lo teatral, donde hay una tarima, un espacio para los actores o los músicos y luego los espectadores. Las conversaciones han sido además múltiples y están de alguna forma también en el origen de este proyecto, tanto con personas muy vinculadas a las artes plásticas como Ruy de Infante o Olga Mesa, Pablo Fidalgo, que dirigió durante años Escenas do Cambio en Compostela, con Iñaki Martínez, con Mónica Maneiro y con David Barro, que generaron en un momento muy complicado, como fue 2020, el Festival Plataforma, con la Ribot, con Pilar Albarracín. Es decir, han sido realmente conversaciones muy útiles para comprender la necesidad de que el museo pudiera convertirse en un espacio de experimentación de lo escénico, de experimentación también de lo teatral y ver cómo esas cuestiones de carácter teatral han ido pasando hacia las artes visuales, no solamente a través de la performance, sino también a través de otras necesidades propiamente vinculadas a esa relación con el público, con los públicos. Y bueno, el CEGAC ha sido también un espacio donde todo eso ha recibido como una atención por parte de sus sucesivos directores y directoras, en la medida en que ha sido un museo que ha acogido grandes exposiciones de artistas vinculados a la performance. El proyecto que realizó Marina Abramovich, que fue un taller en Antas de Ulla, cerca de Compostela, y que los alumnos del taller después realizaron proyectos en las salas del museo. También la magnífica exposición de Esther Ferrer, Ana Mendieta, que fue realmente una de las exposiciones que dieron además
fama a este centro. Y posteriormente con Plataforma realizamos dos proyectos magníficos. Uno fue La Ribot y otro Pilar Albarracín, en un momento también muy complicado porque estaba la pandemia y eso alteró enormemente lo que podríamos definir como el momento, digamos, de acción, ¿no? En ese momento del festival yo entendí también la necesidad de establecer un vínculo entre el museo, entre una exposición y un festival, para que hubiera, digamos, dos ritmos, ¿no? El festival tiene unas dinámicas y el museo tiene otras. Hacerlos colisionar creo que era una situación que podía dar unos resultados, al menos experimentales, cuanto menos interesantes, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría, Iñaki, que desde tu propia perspectiva, también como comisario y como uno de los que ha estado más en línea con esas inquietudes a las que me refería antes, ¿cómo has vivido todo este proceso? Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias Marta, Rosana y gracias Santi y todo el equipo del museo. La verdad es que ha sido... Qué poco performativo soy. Sí. Ha sido todo un placer todos estos años que llevamos de conversaciones y todo este invento del Festival Plataforma, que para nosotros la colaboración con el CEGAC ha sido desde siempre fundamental, ¿no? Yo creo que el primer año, empezando como empezamos, con el proyecto de La Ribot, que era un poco, digamos, una figura que nos servía perfectamente para explicar lo que queríamos hacer con el festival, ¿no? Porque es una figura, como sabéis, que está exactamente en esa línea entre las artes visuales y las artes escénicas, que ha roto muchas fronteras, que se ha puesto a bailar entre el público, que ha entrado en el museo, que ha vendido performance, que ha entrado en el mercado, digamos, ¿no? De las galerías de arte cuando trabajaba con Soledad Lorenzo y demás. Entonces, bueno, después de esta presencia de La Ribot aquí, continuamos, como bien decías, con Pilar Albarracín, y este año he querido ir más allá con este proyecto, el museo como escenario, un proyecto que yo creo que con el título se define perfectamente lo que pretendemos y lo que planteamos. Pero así como con La Ribot y con Pilar Albarracín enseñábamos obras que ya estaban producidas, este año por eso digo que hemos ido más allá, hemos invitado a 3 artistas a crear obras específicas para determinados espacios del museo y transformar estos espacios en escenarios. Además de Marta y Rosana, el otro de los artistas es Berio, que ha venido, eso creo que se escucha, es Berio y los artistas que están con él estos días. Bueno, Berio tendrá una mesa redonda específica el 30 de junio, aquí para explicar cómo ha sido este proceso de 10 días que están habitando en las salas de exposición. Y Marta y Rosana, cada una de ellas han utilizado uno de los espacios del CEGAC, de esta planta baja, 2 espacios además emblemáticos. Para el gran reto era hacer una instalación que pudiese funcionar con performance, sin performance. Digamos que estos días, bueno, por lo que veo, algunos habéis estado ayer, que se hicieron las performances de Rosana y de Marta. Hoy se repite la de Marta y mañana se repite la de Rosana. Entonces son obras concebidas para, como decía, eso, que funcionen con performance y sin performance. Cuando ya no estén las performances, a partir del martes, será el público, digamos, el que entre en estos escenarios, como si entrase en el espacio del teatro, ¿no? Este tipo de proyectos son proyectos que para un museo no son fáciles, por eso de verdad que Santi y el equipo del CEGAC demuestran bueno, que nos han dado muchas facilidades para que los artistas puedan crear y hacer estas obras nuevas. Además, estas obras que seguro que para ellas son importantes estímulos para luego seguir trabajando, ¿no? Cuando nos planteamos qué artistas invitar a un proyecto como este, la verdad es que
conocíamos ya el proyecto que presenta Rosana aquí, aunque no lo había presentado nunca, pero sí sabíamos que estaba trabajando en él, estábamos informados hacía tiempo y nos parecía un proyecto perfecto para hacer aquí un proyecto complejo, un proyecto ambicioso, un proyecto que ella se plantea pues, como una obra de arte total, como una ópera, con su libreto, su vídeo, su vestuario, su atrezzo, su coreografía. Entonces, bueno, sí que ha sido todo un reto hacer todo esto con tantos colaboradores. Además, ella se lo ha planteado como un trabajo en equipo, que también yo creo que es algo importante y significativo de este tipo de trabajos. No es el artista traer sus cuadros, sino que, bueno, pues en este caso Rosana ha trabajado, le pedimos también que trabajase con artistas del contexto. Nos parece muy interesante que se produzcan estos acercamientos. Ella trabajó la música con el artista Vigues Pálida, trabajó con un coreógrafo que reside aquí, que se llama Mikel Aristegui, que invitó a su vez a otros bailarines que participaron en la performance ayer. Entonces, bueno, todo esto ha hecho que el proceso se fuera enriqueciendo y que haya llegado hasta lo que vemos en las salas, ¿no? Por parte de Marta, Marta, aunque tiene formación en Bellas Artes, Marta trabaja en las artes estéticas y esa capacidad arrolladora de creación de imágenes que cada vez que se abre un telón te quedas con la boca abierta. Parece a veces que ya está todo inventado, pues Marta cada vez nos descubre tal, y nos parecía muy apropiada invitar para esta exposición por su formación, por su interés, por su capacidad, y siempre pensamos en el doble espacio para un espacio que parece una caja de un teatro, o sea, que parece realmente que de la pasarela se van a colgar las varas y que el público entra directamente en el escenario. Nos parecía un espacio adecuado y por eso está también aquí. Marta, bromeamos estos días que acaba de terminar su etapa con el grupo de Teatro Boadora, el grupo que fundó después de 15 años trabajando juntos, y la última función la tuvieron anteayer, ¿no? Y ayer inaugurábamos el proyecto esto, ¿no? Entonces, también este tipo de estímulo, ¿no? De una creadora teatral, exponer una instalación en un museo como un y luego pues vamos a ver a dónde te va a llevar, pero seguro que es muy enriquecedor para ti, y también consideramos que para el público también. De hecho, ayer en la inauguración parece que a veces la gente de la danza va a ver danza, la gente del teatro va a ver teatro, la gente del arte va a ver exposiciones, a veces ni eso. Y ayer había realmente gente de danza y gente de teatro en el museo, y pues es estupendo que se produzcan estos cruces y estas contaminaciones, incluso entre disciplinas y demás. Y ya les voy a dar la palabra a ellas, porque es un poco de lo que se trata que estemos aquí, que habléis entre vosotras. No sé quién quiere empezar. Un poco, Rosana, a lo mejor. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te planteas algo así? Esta obra, la charla que vemos aquí, ¿vas a continuar trabajando como ella? ¿Es un work in progress? ¿La das por acabada? Pues, se me oye mucho. El proyecto lo empecé ya hace 3 años y como decías, es que lo habéis explicado los dos muy bien, ¿no? Como que habéis cogido muy bien la síntesis de mi trabajo, porque es verdad que creo que ha sido la obra más ambiciosa conceptualmente y formalmente que he hecho hasta el momento, porque sí que tenía ese aspecto colaborativo que para mí es muy importante en el trabajo, pero a todos los niveles. Como decías, la música, el performance, el vídeo, el libreto,
tiene ese corazón operístico de, para mí lo que yo entiendo como ópera, que es como la obra total, ¿no? Lo tiene todo, tiene la escenografía, tiene el performance, tiene la música, tiene esa relación con la audiencia. Entonces como que el objetivo era ir por ahí, y para mí fue muy apasionante empezar a escribirlo y ver también cómo ha crecido el proyecto, porque las primeras ideas de hace unos años de La Charca seguían toda esa investigación que yo hacía sobre lo acuoso, sobre lo poroso, sobre estos mundos que son casi oníricos y qué puede aparecer aquí. Pero ha ido creciendo muchísimo porque al final es como que encuentras un camino y es un cordón que empiezas a tirar, y ya investigando sobre La Charca y sobre la biología que tenía La Charca, encontré esta figura del tardígrado, ¿no? De este ser tan resiliente que que sobrevive a cualquier tipo casi de condición climática. Entonces lo conecté con todas las investigaciones que hacía sobre la medusa inmortal y sobre esta resiliencia que yo trabajo mucho en el performance, y a partir de aquí como que la narrativa para escribir ya iba saliendo sola. Y fue un proceso para mí muy rico, porque cuando vosotros desde la cooperativa Performa me propusisteis trabajar con un tejido local, ¿no? Con gente de aquí, claro, cuando tú ya tienes una línea de trabajo muy clara, te gusta trabajar con la misma gente siempre porque te conocen, entonces ya saben cómo trabajas tú, qué es lo que pides, y tú les conoces a ellos y ya sabes también hasta dónde puedes empujarles y qué es lo que puedes sacar. Y cada vez va creciendo. Entonces para mí fue como un reto, ¿no? Vamos a ver quién me proponen o quién podría encajar. Y la verdad ha sido un sorpresón tremendo, porque Pálida en la música nos hemos entendido una barbaridad. Todas las ideas que yo tenía en la cabeza, las estructuras que yo iba escribiendo, las íbamos haciendo a la vez. Todas las partes, la parte de performance, de edición del vídeo y de la construcción de los tiempos de la exposición y el audio, lo hacíamos a la vez. Yo me iba hablando y les enviaba a unos lo que estaba haciendo el otro, para que entre los 4 pudiéramos construir la trama a la vez y respondiera todo, como que todo creciera orgánicamente y pudiéramos modificarlo a la vez. Entonces, a ese nivel, en que haya un elemento que sea atonante, te rompe la armonía, pero ha sido pues una sinergia buenísima, ¿no? Con Mikel en el performance, claro, Mikel tiene una experiencia detrás de 35 años, se ha formado con Pina Bausch, que Pina Bausch para mí es una referente, porque Marta, tú seguro que tienes tu opinión de Pina Bausch referente a las escénicas, pero yo la primera vez que vi a Pina Bausch era como una pintura en movimiento, y para mí eso era como mi objetivo, y Mikel tiene un entendimiento del cuerpo que para mí, que siempre que he trabajado con performance, yo les digo los movimientos o la emoción que quiero transmitir desde mi lenguaje de las artes visuales, un lenguaje más sobre lo escrito, ¿no? De la idea que yo estoy trabajando. En cambio, cuando está Mikel ahí, Mikel se lo traduce al cuerpo. Entonces, ellos lo entienden de una forma que el resultado crece, ¿no? Entonces, trabajar con gente que no se conocía, porque los performers que buscamos también que se adecuaran al proyecto no se conocían entre ellos, han tenido un compromiso del 200%, y cuando alguien tiene ese compromiso y entiende el proyecto, de repente es que todo funcionaba muy bien. Y a mí el exponer en el museo, el hacer esta propuesta en un lugar como el museo, me permitía ser como soy yo, que es como una persona híbrida. Siempre me considero muy híbrida o muy porosa, porque cuando a veces escriben la pintora Rosana Antolí, no me identifico, ¿no? O la performer Rosana Antolí, no me identifico. Es como algo más general que hibride todo. Y aquí el hacer esta propuesta performativa en un lugar expositivo como el museo es como que abre nuevas perspectivas. Lo que hablábamos de la relación con la audiencia. La audiencia no tiene esa distancia, que ya se rompió y se buscó romper hace tiempo, pero entra en un nuevo espacio en el que los 3 artistas que estamos aquí, yo creo que hemos tenido mucho en contexto, el contexto del museo y la arquitectura para romperla, ¿no? Para ver cómo podemos romper el espacio o crearlo de una forma inmersiva y onírica, para que cuando entre el espectador
le cree esta nueva experiencia, y si está dentro y de repente las obras que está acostumbradas a ver en el museo están estáticas o si son cinéticas, tienen un movimiento que sabes controlar el pulso que tiene, pero cuando tienes cuerpos vivos a tu lado, hay un factor que es el incontrolable. No sabes qué va a pasar, y eso hace que el espectador como espectador coja a su vez mucha conciencia de su cuerpo, del espacio que está habitando, de la relación que tiene con todos los elementos. Y para mí, ese momento que experimentamos ayer en el performance, que tenía el vídeo, que tenía la escultura que ocupaba toda la pared, que tenía las pantallas, que tenía los performers, la charca en el medio, la audiencia que se metía y que los performers desplazaban, era, de verdad, a mí me daba de decir, es como estar dentro de mi cabeza, físicamente, de verdad, ¿no? Hasta con las luces, ese ambiente. Entonces me daba como una sensación de placer extraño, porque es como lo que siempre visualizas, estás, ¿no? Y puedes experimentarlo con otra gente a la vez, ¿no? Entonces, no sé, para mí eso es muy interesante, Marta. No sé a ti qué te parece esos planteamientos de hacerlo en el museo, ¿no? No sé, si quieres ahora... Sí, un poco, disculpa, un poco para Marta. Yo creo que, siguiendo al hilo de tu pregunta, bueno, decirte que ayer conseguiste que todos entrásemos en tu cabeza, que todos entramos en la charca. Marta, un poco, yo creo que lo que nos interesa un poco escuchar es, o sea, hay un factor que es el factor tiempo, que es completamente diferente en las artes escénicas y en una exposición en un museo. Y hay otro factor también que me encantaría que contases, de cómo abordas la creación en un proyecto como este, en el que no partes de un texto. Tú acabas de hacer La comedia sin título de Lorca o El Otelo de Shakespeare, entonces ahí hay un texto, aunque luego hagas lo que te parezca con él, ¿no? Pero ¿cómo partes para un proyecto como este, en el que lo que tienes es un espacio, ¿no? No tienes un texto? ¿Cómo empiezas a trabajar en esto? Pues en concreto con este espacio, parto del espacio y del deseo y la memoria, de un lugar muy íntimo, ¿no? Rosana habla de su cabeza y para mí aquí también es un lugar muy de cabeza y muy de corazón, porque cuando yo a mediados de los 90 estudiaba Bellas Artes en Pontevedra, nosotros veníamos aquí, ¿no? Y entonces yo he visto exposiciones que han marcado completamente mi juventud, como la de Félix González Torres o la de Ana Mendieta, o grandes artistas, ¿no? Muchas mujeres que, claro, los niños que estudiamos en la transición, pues no estudiábamos muchas mujeres, ¿no? Y entonces, de repente, verlas aquí, descubrir el arte contemporáneo aquí, a mí me giró, ¿no? me volteó la cabeza. Luego me fui para Barcelona y volví al barroco, ¿no? Porque no era una facultad tan joven como la de Pontevedra. Y entonces esto se quedó dentro de mí, y el espacio que más teatral del museo siempre es para mí era el espacio doble, ¿no? Para mí, lo contaba ayer en la rueda de prensa, es inevitable estar en un lugar o que algo me inspire y que mi cabeza no esté trabajando para hacer. Entonces yo vengo aquí los domingos con mis hijos, ¿no? Porque vivo aquí a 5 minutos. Entonces cuando estoy en Santiago habito mucho el museo. Y la pieza estaba ya en mí mucho antes de vuestra invitación tan loca, por otra parte, ¿no? Ahora tiene sentido, pero en el momento pues dije, ¡guau! ¡Qué sueño cumplido también!, ¿no? Porque había algo que tenía sentido, ¿no? Yo cuando empiezo en las artes visuales, llego a la performance, y de la performance al teatro, y cuando llego al teatro yo era muy fría y muy distante porque venía de la performance, ¿sabes? Y si tu madre es Esther Ferrer, pues claro, te vas al teatro y dicen, qué fría eres, que no conectas con el público, ¿no? Sé qué. Y entonces yo decía, claro, porque yo vengo de otros espacios, no sé la relación del público
con una cuarta pared, no sé atravesar eso. Y entonces me fui a hacer cabaret, que era lo diametralmente opuesto. O sea, dije, ¿qué es lo más opuesto a esto? Y a partir del cabaret, entonces entré en el mundo del teatro y ya me quedé 23 años, ¿no? Y de ahí a la ópera, que es como volver otra vez a lo visual, ¿no? Bueno, a lo visual que nunca ha estado despegado de mi obra, ¿no? Pero siempre hubo un clic que es importante para esto, para entender también este camino que tiene sentido de repente, ¿no? Esta vuelta circular, este pasar por los mismos sitios con diferentes herramientas. Que es yo al final de la carrera estaba haciendo porque yo pintaba, pero todo lo que pintaba era muy teatral. Y entonces me interesaba mucho la línea divisoria entre la realidad y la ficción en el performance. Y entonces había una acción que había hecho Carles Santos en la Galería de Metrónomo en los años 80, en la que un intérprete se clavaba, se crucificaba al piano, ¿no? Y entonces a mí aquello me fascinaba, yo cuestionaba, si es un truco tendrá la misma validez, ¿no? ¿Será arte o será no, arte plástica, será teatro? ¿Qué será? Y entonces ahí, en ese camino, empecé a conectar con el teatro, simplemente como desde el estudio, ¿no? Y entonces me dieron una residencia en Artelecu y ahí conocí a Larribot. Y entonces estuvimos trabajando con Larribot y Jérôme Bell. Y entonces ahí conocerlos a ellos y estar trabajando, Jérôme Bell además estaba haciendo The Show Must Go On, que es una de las obras capitales, ¿no? De la danza. Y entonces ahí dije, vale, esto sí, ¿no? Esto es el clic. Y entonces ya no me sentía tan ajena en el teatro y empecé a explorar algo que empezaba a unir estas dos vertientes que yo tenía y ahí me empecé a nadar. Entonces el haber hecho habitar este doble espacio empieza desde esto y de toda la memoria que venía de 20 y pico años atrás. Y también venía a hacer la comedia sin título, que tiene un espacio muy parecido a en el juego de colores. Ahí juego con la realidad y la ficción también a dos niveles. Entonces el nivel de la fantasía es negro, es naranja, fosforito, y el nivel de la realidad, que es el peine del teatro, es negro, ¿no? De hecho tengo unos focos naranjas y una tela, o sea, una tela naranja, y luego la tela real. Y aquí pasaba lo mismo, ¿no? Había esta pasarela que decías, ¿no? Que se podría colgar las varas con los focos arquitectónicamente, y hacia arriba sería el peine del teatro, y para mí en la caja escénica es este verde, ¿no? Con esta ballena que no se sabe de dónde viene y que conecta. Es una obra sobre conexión y difuminar, sobre encaje, sobre casi como cuando estás en una nave que se va a acoplar, ¿no? En órbita. Y hay algo muy interesante también en el propio espacio doble, que es la parte de arriba, que funciona como si fuera la estrada del teatro, ¿no? La pasarela desde donde los técnicos operan la tramoya. Y eso es un sitio privilegiado, porque solo los técnicos y las técnicas pueden ver las obras desde la vista de pájaro. Y aquí, y nosotros los vemos a ellos, el público nunca los ve, ¿no? Entonces este prisma de actuar siendo observada, pero también estás actuando aunque creas que no, se producía aquí, ¿no? Entonces el pensar, hacer una pieza en la que el público fuera el protagonista, ¿no? Y también la
cómo casar esto con la performance, ¿no? Pensar una pieza escénica para esta pieza, ¿no? Esta piscina, esta ballena y esta vulva que todo lo cubre. Entonces está hablando de todo esto y también el color, ¿no? Para mí el color es un personaje más en la escena, es un personaje más aquí. El color también desde la alquimia. Y yo he elegido aquí el verde lima porque me conecta con los fuegos fatuos, ¿no? Con aquel color que se produce en nuestros cuerpos cuando ya no estamos. Y teñirlo todo de esto para que también, si tú estás mucho tiempo dentro del espacio, cuando salgas el blanco ya no es blanco, el blanco es rosa, ¿no? Es un rosa que si continúas por el pasillo te conecta con la pieza de Rosana, ¿no? Entonces Luego hay una cuestión que ha sido común a todo el proceso de cada una de vuestras piezas, que es la necesidad de improvisación, ¿no? Por el tiempo tan corto para los ensayos y justamente para preparar todo lo que sería el propio espectáculo, ¿no? El momento del espectáculo. De hecho, tú comentabas, Rosana, la dificultad también que significa trabajar con gente nueva, ¿no? Claro. Y en tu caso, Marta, pues estaba también que los actores llegaran en esas condiciones, pudieran hacerse con el espacio en tan poco tiempo. ¿Cómo habéis vivido cada una de vosotras ese momento de limitar el ensayo, la preparación y tener que improvisar? Pues, ¿quieres que empiece? Sí, por supuesto. Sí. Pues yo en mi caso, previamente, en eso sí que soy bastante organizada porque no me gusta me gusta mucho dejar las cosas al azar, pero con una situación planteada. Y en este caso sí que trabajamos el performance a distancia con Miquel, ¿no? Que era el performance principal. Entonces, lo que era la estructura del performer y del performance ya la habíamos trabajado mucho con videollamadas a distancia. Todo eso lo teníamos bien estructurado. Pero luego hay una parte que es cuando se junta todo el equipo de aquí, ¿no? Con los otros 3 performers, y una muy diferente cuando haces un ensayo en tu local de ensayo a distancia por Zoom y cuando habitas la sala expositiva. Y te encuentras cómo influencia la arquitectura que tiene, porque no es igual, aunque la hayas visto en fotos y en vídeos, habitarla con el cuerpo, relacionarte con los otros performers, porque hay una cosa muy importante que es el tocar, y el tocarse, y el tocar el suelo, y el tocar las paredes. Y cuando hay audiencia, pues nosotros hicimos todo el performance para poder recorrer y habitar toda la sala, ¿no? Que no hubiera solo un punto focal para la actuación. Pero claro, cuando hay audiencia, y sobre todo ayer que había mucha gente, ellos ya sabían que tenían que tenerlo en consideración y que les podría ser de obstáculo, pero había mucha gente que ellos tenían que interrumpir, o mochilas, o no sé, como diferentes elementos que se añaden al reto de hacer algo en vivo, porque esa es una parte que sabes que, y tú lo sabrás, que tú haces el ensayo y en un momento está en vivo, tan sea por la audiencia, por el tiempo o por ellos mismos que de repente les nace o respiran de otra forma, hay variaciones que para mí son preciosas, ¿no? Que no esté todo cerrado milimétricamente. Sí, es curioso. Por ejemplo, en mi caso, los intérpretes que yo escojo son actores profesionales y son ciegos. Es un matrimonio de actores ciegos. Ellos trabajan hace 20 años en el grupo de la ONCE, en la compañía que la ONCE tiene. Entonces el trabajo ha sido, claro, ellos vienen del teatro de texto, ¿no? Ha sido limpiar, como yo digo, ¿no? Es llevarlos hacia un estado de descubierta en el momento, ¿no? En el momento presente, de hacerles, de conducirles a que no tienen que construir un personaje, que no, porque al principio era
como nosotros decimos, overacting, ¿no? Entonces ha sido vaciar, desteatralizar, y es donde ha estado la apuesta, ¿no? Y después hay una característica que ha marcado mucho también, que es el estudio del espacio, porque ellos no están viendo el espacio. Donde están, el espacio es gigantesco y abismal para ellos, y por eso lo hemos tenido que delimitar, pero la delimitación, la acotación no es cuadrada, y ellos generalmente en el teatro trabajan con segmentos más pequeños, ¿no? Siempre hay una alfombra, una cuerda que divide, un límite, y aquí no podíamos poner nada en el medio, ¿no? Entonces les hace estar en un estado de presencia muy grande y muy fuerte, y en una tensión, ¿no? Porque es peligroso realmente, se pueden ir contra la gente, contra la candileja, contra lo que hay. Y después la propuesta para mí era que construyeran algo íntimo, ¿no? Que trajeran el estado de su alcoba, ¿no? de su dormitorio, que pudieran traer algo ahí. Entonces el equilibrio ha sido en no marcar yo demasiado, simplemente dar unas cuantas coordenadas, que no hubiera demasiado ensayo, no hemos hablado mucho, sí. Me ha sorprendido, bueno, para mí ha sido muy fuerte, ¿no? Porque cuando yo les llamé, le dije, la pieza se llama Contemplación. Entonces ellos han participado mucho en esto, ¿no? En la construcción de la pieza, en la dirección, ¿no? Hacia donde teníamos que ir, que era la pregunta: ¿cómo te contemplas cuando no te puedes ver, ¿no? ¿Desde dónde te contemplas? Como ellos dicen, desde la tiranía de lo visual, ¿no? Dicen, es que claro, los ojos son un tirano, porque tú no haces nada más. Y esto para mí es una revolución muy grande, claro, porque yo trabajo para la vista, para el oído, pero sobre todo para la vista. Yo veo, o sea, yo entiendo la vida, y el arte para mí es imágenes en mi cabeza que brotan así de una manera trepidante, ¿no? Y esa es mi relación con el mundo. Entonces, de repente pensar en no veo nada es fortísimo, ¿no? Y esto como ha agitado mucho la obra, y la ha llevado hacia un sitio muy puro y muy esencial. Sí, aparte también el ambiente que se generó en el montaje y ayer en la inauguración, o sea, no parecía realmente una inauguración de una exposición colectiva con varios artistas, sino que parecía como un festival con varias actuaciones simultáneas y demás. O sea, también esta colaboración que habéis tenido, ¿no? El otro día que veníais a hablar con los de montaje del CEGAC para recomendarle unos filtros para los focos para la pieza de Rosana, ¿no? Eso no es nada habitual en las exposiciones de arte, ¿no? Ha habido como un espíritu así como más... De compañero total. Sí, de compañía también. Sí. O sea, Muy de compañero. Sí, algo así. Luego también, simplemente me gustaría anotar la importancia que tuvo Arteleco, por ejemplo, ¿no? La importancia que tuvieron centros como Arteleco en la formación de artistas como tú, o como Alejandra Pombo, que estuvo también en Arteleco, que nos recibía ahí gritando en el vestíbulo, que estuvo en Mugachón. Entonces, bueno, sí, fue un sitio fundamental, igual que lo es este sitio en el que estamos, ¿no? Igual que lo que es el CEGAC, ¿no? Tú contabas que que venías a visitar las primeras exposiciones. Debías ser muy joven cuando lo de Félix González Torres, así. Sí, pues tendría 19 años. Hablabas sí. Antes de Ana Mendieta, esta es la exposición con la que entré yo a trabajar aquí. O sea, mi primer trabajo fue la investigación para el catálogo de aquella exposición. Entonces, sí, o sea, que haya esta actividad en estos centros sí sigue siendo fundamental, ¿no? Es que es capital, porque solo en el momento no te das cuenta, ¿no? Cuando ya llevas una trayectoria y estudias, ¿no? De dónde vienes, y como los cambios de giro de guión, ¿no? Te das cuenta que son estos sitios, ¿no? A mí, pues sí, claro. Arteleco fue un sitio, porque además también estamos hablando de una época donde no había internet.
Quiero decir, yo conocí a Pina Bausch porque me la pasó un colega en una cinta de VHS que se había grabado en Francia. La primera vez que oí hablar de la Ribot fue porque me fui de Erasmus bueno, de la Ribot, de Castellucci, de Orland, de Franco B. Fue porque fui de Erasmus a Bolonia y mi profesora de Historia del Arte era la curadora Francesca Alfano Miglietti, que era la editora de la directora de la revista Virus Mutanti. Y entonces nos llevó a Milán a ver a Franco B, ¿no? Y entonces yo descubro pues a Sterlach, o sea, personas que me marcan profundísimamente, ¿no? Y que ofrecían una difusión absoluta de los límites, una irreverencia, una carnalidad, por otra parte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Mucha teatralidad también hay, mucha puesta en escena de todo esto, de todos estos trabajos. Y claro, me han hecho el artista que soy, ¿no? Y después la residencia, o sea, Arteleku, yo fui como pintora y es muy fuerte porque luego lo pensé hace poco y lo primero que hice en Arteleku, en el espacio que me dieron, porque por las mañanas trabajábamos con la Ribot y con Jerome Bell y por las tardes, en la parte de arriba, pues cada uno tenía su espacio. Y yo lo primero que hice fue pedirles pintura roja. Y entonces pinté todo mi espacio de rojo, todo. Pero el cableado, los radiadores, el techo, todo absolutamente de rojo. O sea que ya claro, de pequeña ya... Claro, de pequeña ya le daba, ¿sabes? Pero no sé por qué lo hice, porque luego pues estaba haciendo en aquel momento polaroids y dibujos, pero necesitaba aquella escenografía, ¿no? Y solo ahora lo comprendo, ¿no? Solo ahora lo comprendo. Y esto fue en el año 98, fui yo a Arte. Era el Mugachuan B, el 2. Y ahí conocí pues, a bailarines de Van de Keibus, a gente que estaba ahí, a Maider López, porque su hermana Conchi López pues, también estaba ahí. Fue un zambullirme en la piscina. Fue un hecho muy importante. Por eso es tan capital producir estas sinergias, ¿no? entre artistas, entre instituciones, oportunidades que te coloquen al borde del abismo y te empujen y hagas ¡ah! Y no sepas a dónde vas, no lugares seguros. Sí, no, bueno, para nosotros proyectos como este de daros esta libertad que yo creo que habéis sentido una carta blanca en todo momento y este apoyo nuestro de los tres comisarios, como del director, como de todo el equipo del CEGAC. Bueno, yo he visto el equipo del CEGAC encantado, además, durante el montaje y dándolo todo, lo habéis visto, ¿no? Súper, sí. Pero también esta experiencia también marca la importancia del directo, ¿no? Sí. De la conexión en directo. Tú hablabas antes de que en aquel momento no había internet y efectivamente para ver las cosas había que vivirlas, ¿no? Desplazarse, vivirlas, experimentarlas. Y en los últimos años yo creo que una de las tensiones que hay en las artes visuales es justamente la necesidad de directo, ¿no? Y de acontecimiento en tiempo real, ¿no? Que es esa cuestión del tiempo, ¿no? Integrar el tiempo en la visualidad, que es uno de los temas que está justamente en ambas piezas, ¿no? Sí, y también como lo que queda en el museo, ¿no? Como que aparte del directo, ¿no? O el momento presente que experimentamos estos 2 días, que tenemos las dos los performances, tanto la sala de Marta como la mía, a nivel temporal, entras, es inmersivo en una nueva perspectiva para ti y sabes que algo ha pasado, ¿no? La de Marta tienes esta ballena atravesando la pared, la vagina, ¿qué ha pasado, no? ¿Dónde esta ballena viene, se va? Sabes que algo ha pasado y algo puede volver a pasar y creo que eso es muy interesante y en la mía de la charca igual, algo ha pasado y algo puede volver a pasar, ¿no? Y creo que esa tensión para el espectador que no sepa
que es una temporalidad controlada, ¿no? De que lo que hay se hizo o pasó y te lo estamos enseñando, sino que es un momento casi de limbo en el que sabes qué ha pasado porque te lo han dicho que ha habido un performance, pero no sabes qué va a pasar o si algo se va a activar o qué pasa cuando entras ahí dentro y cómo se activa. Y para mí el buscar esa tensión temporal era muy interesante para plantearla aquí porque es lo que queda. Y lo que queda no puede ser conceptualmente como una exposición al uso, sino tiene que tener ese componente palpitante performativo, ¿no? Al menos a nivel emocional. A mí me ha pasado una cosa muy, muy fuerte. Claro, yo trabajo mucho como escenógrafa, ¿no? Y tú cuando haces una escenografía, después durante el periodo o sea, la concepción es para algo que es muy preciso también, ¿no? El movimiento de los intérpretes es preciso, es riguroso y se repite cada noche igual, con diferentes variaciones, ¿no? Sí que hay un elemento de sorpresa y de descubierta cuando entregas el espacio y lo habitan y ya está, se queda ahí, ¿no? Pero para mí hubo algo muy sorprendente ayer, que es cuando el público entra en la pieza, ¿no? Cuando acaba la acción, retiramos las cuerdas, retiramos el sonido y de repente, claro, para mí el colocar la luz de la ballena convierte a la ballena y a la vulva como la gran diva, ¿no? Iluminada por la candileja del teatro, que es algo que tú ves cuando ves de frente. Pero ayer entró un cole de niños muy pequeños y de repente, inmediatamente se fueron a detrás, o sea, a debajo de la ballena, con traspasaron el espacio para mí que es sagrado, ¿no? O sea, yo nunca lo haría, es como meterte en el escenario. Y de repente hicieron un escenario dentro del escenario. Y fue brutal, porque no era algo que yo tuviera conceptualmente que estuviera en mi cabeza, para nada, para nada. Y fue algo que ellos me descubrieron, ¿no? Y de repente ellos estaban iluminados por la candileja completamente teatral, o sea, algo muy, muy reconocible para ti. Y entonces la ballena se transformaba en la escenografía de estos pequeños actuantes, ¿no? Y la pieza tenía otra nueva vida, otro nuevo prisma, otra pieza dentro de la pieza funciona de repente como una matrioska. Y eso inesperado, no solo para el público, sino para las artistas, pues es riquísimo, ¿no? Sí, hay en las piezas, una vez que ha concluido la acción, lo que queda es esa situación, esa atmósfera de misterio, ¿no? De, bueno, aquí, ¿qué ocurre, ¿no? Y es verdad que cuando tienes la oportunidad de repente de pisar un escenario vacío, cuando no hay público, en un teatro, tal, es una cosa de las más extrañas que te pueden ocurrir, ¿no? Una cosa como entre lo asombroso y el miedo, ¿no? Hay una cosa incluso que te da miedo, dices, Dios mío. Sí, para mí, por ejemplo, para mí eso es casa, o sea, el olor de un teatro vacío por las mañanas, ¿no? De solo están las varas a medias, las técnicas pasando por allí. Eso es un privilegio, eso es precioso. Es precioso, es como entrar en un sitio sacro. Mágico, sagrado, mágico. Sí. Bueno, es una caja mágica, ¿no? Sí. Sí. No sé si queréis abrir el turno a preguntas o... Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O si no, las hacemos nosotros, ¿eh? Bueno, pues quizás podríamos parar aquí. Vale. No sé si queréis añadir alguna cosa o comentar algo. Nada, pues... Sí, para... ¿Tenéis alguna pregunta por Bueno, ahí? eso es una performance. Veo la mano alzada. Yo creo que es una performance.
Si no, nada, bueno, pues agradeceros a todos, a David Garabal también, haber venido hoy aquí. Y nada, muchísimas gracias, Santi, todo el equipo del museo, Marta, Rosana. Estamos súper contentos, seguiremos este fin de semana volviendo a ver vuestras piezas y a lo mejor surge alguna colaboración entre vosotros en el futuro, no se sabe también. Sí. Sí. Sí, a mí ha sido un descubrimiento. Una buena conexión, habéis sido unas compañeras de proyectos tremendos. Habéis hecho vosotros tres muy bien vuestro trabajo. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos.